Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y con el vídeo de hoy quería responder a las diferentes preguntas que me habéis hecho acerca de la conectividad que hay entre un Android y el iPhone hacia el reproductor R3 Pro de Eevee, ¿vale? No queda claro, por ejemplo, si reproducimos en el iPhone o en el Android el Spotify, el Tidal y tal, cómo llega el sonido hacia nuestro reproductor, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hacer diferentes pruebas, tanto con Android como con el iPhone, para que quede claro qué posibilidades tenéis. La verdad es que hay muchísimas, ¿vale? Y vamos a empezar primero con el Android. ¿Qué tipo de pruebas vamos a hacer? La primera prueba que vamos a realizar va a ser conectar nuestra tableta Xiaomi Android con el reproductor R3 Pro a través del Bluetooth. Esta sería la prueba más sencilla y mejor, más fácil, sin complicarse la vida, ¿vale? Pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes. Vamos a ajustes, nos vamos a Bluetooth y aquí, como podéis ver, está el Eevee R3 Pro. Le damos, ¿vale? Y esperamos a que conecte. ¿Veis? Y una vez que conecta, ya os indica con qué códec os ha conectado. Entonces, en este caso, como esta Xiaomi dispone del códec de Sony LDAC, que es el mejor hoy en día, pues perfecto. Entonces podéis disfrutar en este dispositivo con el mejor sonido Bluetooth, ¿vale? Eso es una pasada. Entonces ahora vamos a realizar las diferentes pruebas con las tres plataformas que yo dispongo para que así podáis ver que no hay ningún problema, porque ahora, digamos, todo el sonido que sale de la tableta está aquí, en este reproductor de Eevee, ¿vale? Entonces nos vamos, por ejemplo, empezamos por el Spotify. Nos metemos en el Spotify, ¿vale? Y como estamos conectados con el Bluetooth, aquí abajo ya nos sale, ¿vale?, que está conectado al Eevee R3 Pro, ¿vale? Entonces tú cuando le das, ¿vale? Ahora no escucharéis nada porque no puedo poner, por derechos de autor, no puedo poner música, pero ahora está reproduciendo, ¿vale? Y aquí pone LDAC 96 kHz. O sea, podéis, por ejemplo, poneros los auriculares. En este caso, por ejemplo, yo tengo los Sony y estaréis disfrutando de un sonido Bluetooth de altísima calidad. O, por ejemplo, conectarlo esto, utilizarlo pues como un DAC al equipo de música que tengáis. El receptor de vídeo, de audio, lo que queráis, ¿vale? Vale, entonces aquí ponemos pausa, nos salimos de la aplicación y, por ejemplo, nos vamos a Qboost, ¿vale?, que es otra plataforma de música, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí le daríamos al play. Igual, no tenéis que hacer absolutamente nada porque está conectado por Bluetooth, ¿vale? Entonces no tendréis que darle aquí a esto de que encuentre vuestro dispositivo, porque está a través lo hemos hecho a través de ajustes, ¿no? Entonces ya no hay que hacer absolutamente nada. Entonces aquí pondríamos pause y nos saldríamos. Y por último el Tidal, ¿vale? Exactamente lo mismo. Aquí pondríamos play, ¿vale? Y no tenéis que preocuparos de buscar, por ejemplo, aquí en el altavoz, ¿vale?, pues nos saldrían los dispositivos, pero en este caso la conexión no es por Wi-Fi, es por Bluetooth, ¿vale? Entonces, como veis, es una cosa súper sencilla, y si disponéis del LDAC es lo mejor, ¿vale? Porque tenéis un sonido, ya te digo que yo lo he probado y el reproductor este es una auténtica animalada. Reproduce el sonido a la perfección. El siguiente método de conexión es un poco complicado, pero para los entusiastas del audio seguro que lo verán muy sencillo. Va a ser a través del UPnP/DLNA, ¿vale? Con este proceso lo que conseguiremos es un audio sin pérdidas al dispositivo, en este caso R3 Pro, ¿vale? Entonces es una pasada, pero el problema que tiene es que las plataformas de música no lo realizan. Entonces te tienes que buscar la vida con otras aplicaciones que hagan ese proceso. En este caso yo he encontrado el M-Connect, que lo uso bastante, y el Google UPnP, ¿vale? En este caso le damos al M-Connect y, como veréis, en la parte de arriba nos da la opción de conectarnos a las plataformas de Tidal y Qboost, ¿vale? Y diréis, ¿y el Spotify no?
A ver, el Spotify hasta el día de hoy no tiene audio en alta resolución. Entonces, este método está enfocado a ese aspecto. Entonces, posiblemente en el futuro Spotify, cuando ya decida pasar su catálogo a la alta resolución, pues aquí lo añadirán, ¿vale? Vamos a probar con el Tidal, ¿vale? Bueno, vamos con el Tidal y entonces aquí pues elegimos cualquier canción, ¿vale? Yo le voy a dar aquí al play y entonces en el play está muy bien porque esta aplicación te pone exactamente lo que estás reproduciendo y a qué resolución, ¿vale? En este caso es un FLAC a 16 bits 44. Entonces aquí en la parte de abajo, como podéis ver, pone Play to, ¿vale? Esto es hacia dónde lo envías, ¿vale? Y aquí tenéis diferentes, ¿no? El UPnP y el Google Cast. Entonces en este caso nos interesa el UPnP, ¿vale? Entonces aquí seleccionamos nuestro reproductor R3 Pro, le damos y como veréis aquí en la imagen, ¿vale? Ya está reproduciendo. Entonces le damos y entonces aquí mira qué pasada, nos está reproduciendo a 16 bits 44, como el archivo original, no está cambiando absolutamente nada, ¿vale? Vamos a hacer otra prueba, le damos aquí al catálogo, vamos a elegir esta tercera canción, ¿vale? Que se supone que está en MQA, en Master, le damos, ¿vale? Y está reproduciendo en Master, y mira lo que te pone, MQA, ¿ves? Y el simbolito arriba del DLNA, ¿vale? Entonces con esto lo que vais a conseguir es que audio sin pérdidas, o sea, 24 bits, 24 bits, MQA, MQA, ¿vale? Porque, como sabéis, este reproductor decodifica MQA, entonces, mira qué pasada, ¿vale? Entonces, es una auténtica salvajada, porque es que cualquier canción que pongas, pues te la reproduce. Vamos a ver esta, ¿vale? ¿No ves? Lo mismo, MQA, ¿vale? O sea, con esto sí que vais a tener audio sin pérdida. Pero ya te digo que el proceso es un poco complicado. A lo mejor hay gente que no lo ve tan complicado. Lo más fácil es por Bluetooth. Lo que pasa es que el Bluetooth da lo que da, ¿vale? Pero os quería enseñar este método para que así os podáis hacer una idea del potencial que tiene este aparato, ¿vale? Y después tenemos el Google UPnP, que hace exactamente lo mismo, ¿vale? Tú aquí, por ejemplo, en biblioteca, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en más, ¿vale? Nos sale el menú y nos sale el QO Booth y el Tidal, ¿vale? Esto lo mismo, no sale Spotify porque el Spotify no es de alta resolución, ¿vale? Entonces, en este caso, apretamos el Tidal y nos salen los álbumes. En este caso, elegimos un álbum, por ejemplo, al azar, ¿vale? Le damos y entonces aquí abajo en reproducción, ¿vale? Nos sale también el FLAC a 44, 16 bits. Y entonces aquí, pues lo mismo, apretamos aquí en el simbolito ¿vale? Y mira, nos detecta el IBR3 Pro, que esto nos lo reproduce a través del UPnP. Entonces le damos y a ver si nos lo detecta, ¿vale? Le damos otra vez al play. Bueno, en este caso, vale, perfecto, mira. Ahí lo tenéis, 16 bits 44. ¿Vale? Entonces tenéis un audio de alta resolución sin pérdidas. Es una pasada. Es que es una pasada. Lo que pasa que es un poco complejo, yo lo entiendo. Que lo más sencillo es pues a través de Bluetooth, a través del AirPlay o el Chromecast. Este es un método más sofisticado, pero tendréis audio sin pérdidas. Eso desde luego. ¿Vale? Y con este vídeo vamos a pasar a las posibilidades que tiene el iPhone de conexión con el dispositivo DJI. La primera prueba con el iPhone va a ser a través del AirPlay, que es lo más sencillo que vais a poder hacer, ¿vale? Yo no haría otra cosa. El AirPlay es una de categoría y no hace falta realizar otro método, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer, por ejemplo, primero es entrar en Spotify, ¿vale? Y aquí tenemos un disco y aquí en el altavoz de abajo, ¿vale? Pues nos detecta los diferentes dispositivos. Nos vamos a AirPlay y aquí, como podéis ver, sí que nos detecta IBR3 Pro. Le damos y ya está. Y le ponemos, y aquí mira, aquí pone esperando la conexión del AirPlay. Le damos al play
Y ahora, como veréis, ¿has visto? Ya está reproduciendo el AirPlay en nuestro Eevee, ¿vale? Entonces aquí pues conectaríais a vuestros auriculares o a vuestro equipo de música y tendréis audio sin pérdidas, pues de categoría. O sea, es que es una pasada, ¿vale? Por ejemplo, ahora ponemos stop y nos vamos a otra aplicación, en este caso, por ejemplo, el Tidal. Pero es que con todas las aplicaciones del iPhone es lo mismo, ¿eh? Nos vamos al Tidal y aquí tenemos otro disco, ¿vale? Y entonces aquí en la parte de arriba, como podemos ver, tenemos el eso, ¿vale? Como antes ya lo hemos conectado al Eevee, pues nos sigue estando conectado, ¿vale? Entonces, nada, no tenemos que hacer nada. Le damos al play y él automáticamente, ¿ves? ¡Pum! Nos reproduce el AirPlay. Entonces, esta opción yo la veo es la más sencilla. Es la más sencilla porque tienes audio de alta resolución con un toque. O sea, súper sencillo, ¿vale? Pues nada, ahora haré otra prueba. Para esta última prueba lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con el Android, a través del UPnP/DLNA, a través de la misma aplicación también, mConnect, que para mí sin duda es la que mejor trata todo este tema de la alta resolución, ¿vale? Entonces en este caso le damos y como podéis ver en pantalla os sale el Tidal y el QoBooth. Aquí lo mismo, el Spotify no está porque su catálogo todavía no está en alta resolución. Cuando esté, esto se actualizará y saldrá en la lista, ¿vale? Le damos al Tidal, en este caso lo mismo, vamos a reproducir cualquier cosa, ¿vale? Como hemos hecho en el Android, ¿vale? Y una vez que está reproduciendo, ¿vale? Aquí en Play 2, pues nos salen los diferentes dispositivos. Como podéis ver, nos sale el Eevee R3 Pro, ¿vale? Entonces ahora, pues nos vamos aquí y como podéis ver, ¿vale? Nos está reproduciendo. A ver. Perfecto, ahora sí. Nos está reproduciendo el audio lo que es. En este caso 16, nos reproduce a 16, ¿vale? Sin problemas. Vamos a cambiar de canción, ¿vale? Vamos a reproducir este MQA a ver si nos lo reproduce, ¿vale? Le damos, ¿vale? Y en este caso lo mismo, nos lo reproduce, ¿vale? Vamos a darle aquí stop, vamos a apretar otra vez, ¿vale? Mira, ¿ves? Y nos pone el MQA, o sea, está reproduciendo exactamente lo que es. No hay ninguna transformación ni nada. O sea, MQA, 16 bits, 16 bits, 24, 24. O sea, es una auténtica pasada, ¿vale? Entonces, yo creo que con todas estas pruebas ya os podéis hacer una idea de lo que es capaz este dispositivo, ¿vale? Y tiene un precio muy bueno, porque sí que es verdad que hay dispositivos más caros, pero realmente no merece la pena, ¿vale? Ya habéis visto todas las posibilidades que hay, tanto de Android como de iPhone hacia el Eevee R3 Pro. ¿Vale? Entonces, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!